No la feliciten, hoy es el día de su hermana, dijo mamá en mi fiesta de cumpleaños. Así que me paré, saqué mis regalos y los abrí riéndome de ellas en sus caras. La tarde de mi cumpleaños número 16 comenzó extrañamente tranquila, aunque para ser honesta, debí imaginar que aquella calma inicial era solamente el preludio de otra más de las típicas tormentas familiares a las que estaba acostumbrada desde que tengo memoria. Vivíamos en un vecindario cualquiera en las afueras de Dallas, Texas, una de esas zonas que no eran exactamente lujosas, pero tampoco podían considerarse humildes. Mi casa no era distinta a las demás. Con ese aspecto monótono de paredes de ladrillo y un jardín delantero perfectamente cuidado porque mi madre se obsesionaba con la idea de aparentar una vida perfecta frente a los vecinos. A ella siempre le importó demasiado lo que los demás pudieran decir o pensar, aunque la realidad en el interior era muy distinta al césped impecable del exterior. El día anterior, había intentado disimular mi entusiasmo mientras ayudaba a mamá a decorar con globos rosas y blancos el comedor. Ella había prometido, quizá demasiado enfáticamente, que esta vez sería distinto, que por primera vez en mucho tiempo yo tendría mi propio día especial sin que mi hermana Clarissa, 3 años menor, interfiriera. Sinceramente, siempre dudé de esas promesas, porque en esta familia había una jerarquía extraña e implícita en la que Clarissa siempre ocupaba la cima y yo era más como un extra en el fondo de la escena. Pero, aún así, quise creer que mamá cumpliría lo que había dicho, que realmente quería celebrar conmigo mis 16 años y que no había dobles intenciones detrás de sus exageradas muestras de cariño. Esa tarde, a eso de las 4, comenzaron a llegar los familiares. Tíos, tías, primos y primas iban apareciendo. Saludando con sonrisas demasiado amplias y felicitándome rápidamente antes de correr a acomodarse alrededor de la mesa decorada con un pastel inmenso cubierto de un brillante glaseado rosa. Yo llevaba un vestido azul celeste sencillo, algo que elegí porque no quería llamar mucho la atención, aunque sentía que merecía al menos un pequeño momento de protagonismo ese día. Me senté justo frente a la torta, intentando sonreír y parecer agradecida cuando mamá me puso un ridículo gorro de cumpleaños lleno de escarcha sobre la cabeza. Pero, en realidad, en mi interior estaba llena de ansiedad, esperando que por una vez todo saliera bien. Justo cuando pensé que por fin todo marcharía como siempre soñé, mi madre decidió tomar la palabra y ponerse de pie. Vi cómo ajustaba cuidadosamente la servilleta de tela sobre la mesa, dándose tiempo para aclararse la garganta como si estuviera a punto de dar un discurso memorable. Sin embargo, el único recuerdo que quedaría grabado en mi mente no sería precisamente agradable. Mamá empezó con un tono falsamente alegre diciendo: antes de comenzar, quiero pedirles un favor muy especial a todos los presentes. Sentí que el estómago se me contraía mientras esperaba lo peor. Ella hizo una breve pausa teatral, observando lentamente a cada uno de los invitados antes de soltar con una voz ridículamente dulce: por favor, no feliciten hoy a la cumpleañera, porque este día también es para Clarissa, quien merece celebrar con nosotros debido a sus increíbles logros académicos. En ese preciso instante, sentí cómo se me bajaba la presión. Mi rostro se puso rojo de rabia, mientras veía cómo Clarissa, con esa sonrisa burlona y altanera que siempre la acompañaba, sacaba de quién sabe dónde una diadema que decía Birthday Girl y se la acomodaba sobre su perfecto cabello rubio como si ella fuera la estrella principal. Miré alrededor en busca de apoyo o al menos alguna muestra de sorpresa entre mis familiares, pero todos parecían demasiado acostumbrados a este tipo de situaciones. Nadie se atrevía siquiera a cuestionar o decir nada en contra de mi madre. Mi padre, como siempre, se limitó a encogerse ligeramente de hombros, incapaz de intervenir. Sentí una rabia indescriptible acumulándose en mi interior mientras mi madre seguía hablando, explicando con orgullo absurdo cómo Clarissa había sacado un 9 en una prueba de álgebra y que eso merecía una celebración tanto o más importante que mis 16 años. Cada palabra que pronunciaba era como echar sal en una herida abierta, y yo estaba cansada, harta de siempre ocupar el segundo lugar en mi propia vida. Así que, sin pensarlo mucho más, decidí actuar. Me levanté lentamente de mi silla en medio del incómodo silencio que siguió al discurso de mi madre. Todos los ojos se posaron sobre mí, esperando quizás que simplemente agachara la cabeza y aceptara mi papel secundario una vez más.
Pero esta vez sería diferente. Caminé decidida hasta la pequeña mesa donde estaban apilados mis regalos de cumpleaños, los recogí todos con movimientos firmes, asegurándome de no dejar ni uno solo atrás. Y regresé a mi asiento con la pila completa entre los brazos. Los familiares parecían confundidos, algunos murmuraban desconcertados, y Clarisa, por primera vez, dejó de sonreír con suficiencia para mostrar desconcierto en su rostro. Sin decir una palabra, comencé a abrir los regalos delante de todos, disfrutando cada segundo de las miradas de sorpresa y disgusto que recibía. Arranqué los papeles brillantes con placer exagerado, anunciando en voz alta y con sarcasmo quién era el remitente y cuánto me gustaba cada detalle que claramente era solo para mí. Muchas gracias, tía linda, este perfume definitivamente no se lo prestaré a Clarisa, dije con ironía, haciendo que mi hermana se encogiera en su silla, visiblemente molesta. Mi madre intentó interrumpirme con una voz autoritaria diciendo que estaba siendo grosera, pero le respondí sin mirarla, grosero es que tú y Clarisa siempre me roben mis días especiales. La tensión podía palparse, varios primos intentaron contener risas nerviosas mientras las tías simulaban estar ocupadas mirando sus teléfonos, fingiendo que nada raro estaba sucediendo. Clarisa, furiosa, lanzó su diadema al suelo con rabia, pero a mí eso ya no me importaba. Había logrado algo importante, dejarles claro que ya no sería el relleno decorativo en sus vidas perfectas y falsas. Esa noche, cuando todos finalmente se fueron incómodos y en silencio, mamá me miró con decepción y me dijo en voz baja que había arruinado todo por ser una envidiosa. La miré fijamente, y antes de subir a mi habitación respondí con frialdad, tú lo arruinaste desde hace años. Esto solo es la consecuencia. Cerré mi puerta tras de mí y supe que nada volvería a ser igual, había dado el primer paso. Pero todavía me faltaba mucho más por hacer para recuperar el control de mi vida y demostrarles que ya no sería la sombra de Clarisa ni la marioneta de mamá. Actualización 1. Habían pasado poco más de 3 semanas desde el desastre monumental que fue mi cumpleaños, pero el ambiente en casa seguía tan tenso y pesado que parecía que todo hubiera sucedido apenas la noche anterior. Mamá aún caminaba por la casa con esa cara de desaprobación permanente, como si cada paso que daba yo fuera un insulto directo contra su orgullo materno. Cada vez que nos cruzábamos en la cocina o en el pasillo, me lanzaba miradas furtivas y resentidas, acompañadas de profundos suspiros dramáticos que ya ni siquiera intentaba ocultar. Pero lo cierto era que su actitud fría y distante ya no me afectaba, al contrario, me reafirmaba en mi convicción de haber tomado la decisión correcta aquella tarde. Clarisa, por otro lado, parecía haber jurado venganza silenciosa desde ese día. De repente, la dulce y perfecta hermanita menor se convirtió en una máquina vengativa, experta en pequeños actos de sabotaje que sabía perfectamente cómo ejecutar sin dejar evidencia clara. Mi maquillaje desaparecía misteriosamente cada 2 o 3 días, encontraba mi ropa tirada y arrugada en el suelo del armario, mis tareas escolares, cuidadosamente organizadas en mi escritorio. Aparecían repentinamente desordenadas o con páginas arrancadas. Todo eran acciones aparentemente insignificantes, pero suficientes para intentar volverme loca poco a poco. Yo sabía perfectamente que era ella la culpable, pero cuando confrontaba a Clarisa, la muy cínica me miraba con una expresión angelical, sonriendo mientras me decía con voz fingidamente dulce, «Ay, hermana. Debes estar confundida, yo jamás haría algo así». Aquella sonrisa burlona era peor que cualquier insulto directo, siempre había sabido exactamente cómo sacarme de mis casillas. Mientras tanto, papá, fiel a su estilo neutral e indiferente, parecía haber decidido mantenerse al margen. Escondiéndose detrás de su trabajo y fingiendo estar demasiado ocupado para notar los conflictos constantes que ocurrían bajo su propio techo. Cada tarde llegaba cansado del trabajo, saludaba con desgana y rápidamente se encerraba en el garaje o en la habitación de invitados, viendo televisión o haciendo quién sabe qué cosa con tal de evitar interactuar con mamá, Clarisa o conmigo. Su actitud evasiva se había convertido en algo tan habitual que ya ni siquiera sentía decepción, solo una leve molestia resignada cada vez que lo veía alejarse con paso apresurado, fingiendo estar ocupado en algo urgente. Frente a este panorama familiar poco alentador, comprendí rápidamente que si quería tener algo de paz y control sobre mi vida, tenía que depender únicamente de mí misma.
Ya no podía soportar que mi felicidad dependiera del humor cambiante de mi madre o del capricho insoportable de Clarisa. Así que una tarde, después de clases, tomé la decisión de buscar empleo. Mi intención era clara: conseguir mi propio dinero para evitar cualquier chantaje emocional o económico en casa. Quería independencia, aunque fuera limitada al inicio, pero suficiente para empezar a respirar lejos del asfixiante control familiar. La suerte estuvo de mi lado esa misma semana cuando la pequeña cafetería local llamada Sunrise Café, ubicada apenas a unas cuadras de casa, decidió darme una oportunidad para trabajar medio tiempo después de la escuela. El dueño, un hombre mayor llamado George, era conocido en el barrio por su carácter amable y por contratar estudiantes que quisieran ganar algo de dinero para sus gastos. Desde el primer día me acogió con una sonrisa cálida y paciente, mostrándome el arte sencillo de preparar café, tomar órdenes y atender a clientes que, en su mayoría, eran vecinos conocidos que pasaban a diario a conversar y pasar un rato agradable. Trabajar allí resultó ser exactamente lo que necesitaba. La rutina de la cafetería pronto se volvió mi refugio personal, mi escape temporal de las tensiones y dramas cotidianos de casa. Me encantaba el aroma del café recién molido, el sonido de las cucharillas chocando contra las tazas y hasta las charlas triviales que mantenía con los clientes habituales. Pero, sobre todo, valoraba profundamente el pequeño salario y las propinas que comenzaban a acumularse en mi bolsillo semana tras semana, permitiéndome comprar mis cosas sin tener que pedir permiso o depender del humor de mamá para obtener algo tan simple como un labial o ropa nueva. Por supuesto, no todo podía ser perfecto. En cuanto mamá se enteró de mi nuevo trabajo, no tardó en hacer su opinión bastante clara al respecto. Una noche, justo cuando regresaba cansada pero satisfecha de mi turno en la cafetería, mamá me interceptó en la entrada con su cara habitual de indignación reprimida. Con los brazos cruzados, y sin darme tiempo a siquiera respirar, me soltó con voz dura y cargada de reproche: no sé qué intentas demostrar trabajando en ese lugar mediocre. Pero no vas a conseguir nada haciendo café para 4 gatos. Sin inmutarme, simplemente le respondí con toda la calma del mundo que prefería hacer café para esos 4 gatos antes que depender eternamente de su generosidad condicionada. Clarisa tampoco dejó pasar la oportunidad para meter su cuchara venenosa en el asunto. Cada vez que me veía salir o llegar del trabajo, soltaba comentarios burlones y provocadores como: vaya, hermanita, qué aspiraciones tan altas tienes. Vas a trabajar de mesera toda la vida, o cuando fracases, no vengas llorando con mamá. Pero lejos de sentirme herida, esas palabras solo fortalecían mi determinación de alejarme lo más posible de ellas y sus vidas vacías y superficiales. Además, un día me cansé definitivamente de sus provocaciones y, cuando descubrí que estaba revisando de nuevo mis cosas, dejé una pequeña advertencia bien visible en mi escritorio. Sobre un papel cuidadosamente doblado, escribí claramente: si vuelves a tocar mis cosas, haré públicas esas conversaciones que tienes en tu celular con tu querido novio secreto. Sabía perfectamente que ese era su punto débil, porque Clarisa llevaba semanas ocultando de nuestros padres que estaba saliendo a escondidas con un chico mayor, algo que mamá jamás aprobaría. Esa simple nota fue suficiente para frenar, al menos temporalmente, sus incursiones invasivas en mi espacio personal. Conforme pasaban las semanas, me fui acostumbrando a esta nueva dinámica. Iba a la escuela, trabajaba en el café, acumulaba mis ganancias, e ignoraba lo mejor que podía el drama familiar que intentaba envolverme continuamente. Cada dólar ganado, cada pequeño logro personal era para mí una victoria silenciosa y satisfactoria contra las imposiciones constantes que mamá y Clarisa intentaban imponer en mi vida. Estaba empezando a descubrir que tenía mucho más poder y control del que jamás había imaginado, y poco a poco iba recuperando mi autoestima, que había estado erosionada durante tantos años de comparaciones y menosprecios constantes. Pero aún así, sabía que esto solo era el principio, que apenas comenzaba a despegar mis alas y que todavía me quedaba un largo camino por recorrer para ser completamente libre. Estaba decidida a no retroceder, a seguir adelante sin importar cuántos obstáculos o intentos de sabotaje aparecieran en mi camino. Porque ahora tenía claro que merecía mucho más de lo que mi propia familia alguna vez había querido darme. Y así, entre el aroma reconfortante del café y los primeros destellos de independencia,
Me prometí que jamás permitiría que alguien volviera a robarme mi felicidad ni a manipular mi vida como si fuera solo un títere a merced de sus caprichos. Actualización 2. Habían pasado casi 8 meses desde que empecé a trabajar en la cafetería, tiempo suficiente para descubrir que era más fuerte y capaz de lo que mi madre y Clarisa jamás imaginaron que podría ser. Mi vida había adquirido una rutina que, aunque cansada, resultaba agradable y muy satisfactoria. Cada mañana me despertaba temprano para ir al instituto, después pasaba varias horas en la cafetería atendiendo mesas y clientes, y finalmente regresaba a casa solo para dormir y, en lo posible, evitar cualquier contacto innecesario con la familia. Con cada dólar que ganaba, sentía que recuperaba poco a poco mi dignidad, pero también sabía que aún necesitaba dar pasos más grandes si realmente quería liberarme por completo del drama tóxico en casa. Durante esos meses, había ahorrado lo suficiente para lograr uno de mis objetivos más importantes, obtener mi permiso de conducir. Pasé largas semanas estudiando manuales, repasando normas de tránsito y realizando prácticas con la ayuda de una compañera del trabajo que amablemente se había ofrecido a enseñarme en su viejo auto. Finalmente, una mañana fría y lluviosa de diciembre, llegué a la oficina del DMV nerviosa y ansiosa, pero segura de que esta prueba sería solo un pequeño obstáculo en mi camino hacia la independencia total. Y así fue, tras una media hora de conducción cuidadosa, bajo la mirada observadora de un examinador bastante indiferente, salí victoriosa y radiante de la oficina con el permiso provisional en mis manos. Sentí que había ganado una batalla pequeña pero esencial contra las cadenas invisibles que me ataban a la casa de mamá. Ahora solo quedaba resolver el asunto del auto. Desde el principio sabía que comprar algo lujoso o siquiera medianamente nuevo estaba completamente fuera de mis posibilidades económicas. Así que busqué pacientemente algo que pudiera pagar sin quedarme completamente en bancarrota. Después de semanas revisando anuncios y preguntando a conocidos, encontré lo que parecía la oportunidad perfecta, un viejo Honda Civic del 2007 color gris oscuro. Con algunas abolladuras en las puertas y un motor que rugía como si pidiera clemencia cada vez que giraba la llave. Pero que aún era suficientemente resistente para llevarme de un lugar a otro sin dejarme tirada en medio del camino. Tras negociar brevemente con el dueño anterior, un estudiante universitario que se marchaba del estado, llegamos a un acuerdo razonable. Aquel día conduje mi destartalado auto hasta casa, sintiendo que cada kilómetro recorrido simbolizaba un paso más lejos del control asfixiante que mamá siempre quiso ejercer sobre mí. Por supuesto, en casa la noticia de mi nueva adquisición no fue recibida precisamente con alegría. Al llegar, estacioné el coche frente al garaje y entré orgullosa, anunciando casualmente en la cocina que había comprado un auto con mi dinero. Mamá dejó caer con exageración la cuchara que sostenía mientras preparaba la cena, mirándome horrorizada como si hubiera anunciado algún crimen espantoso. ¿Te volviste loca? ¿Sabes lo caro que será mantener esa chatarra funcionando? Me soltó, sin esconder su frustración y su desprecio habitual por cualquier cosa que escapara de su control. Clarisa, por su parte, apareció en la cocina al escuchar la discusión y observó con desdén el vehículo desde la ventana. Arrugando la nariz en un gesto exagerado mientras comentaba con evidente sarcasmo que seguramente todo el vecindario escucharía mi auto llegar a casa antes siquiera de que lo vieran. En lugar de sentirme humillada o molesta por sus palabras, simplemente le sonreí con tranquilidad y respondí con voz firme y segura que prefería mi vieja chatarra a depender de ellas para movilizarme. Por lo menos ahora no tengo que pedir permiso cada vez que necesito ir a algún lado, agregué con frialdad antes de dar media vuelta y salir de la cocina. Aquellas palabras, aunque dichas con calma, claramente golpearon algo profundo en mamá, que se quedó en silencio con los labios apretados, sin poder encontrar una respuesta adecuada frente a mi determinación inesperada. Clarisa bufó molesta antes de encerrarse en su habitación, probablemente disgustada porque sentía que perdía control sobre mí poco a poco. Mientras tanto, mis planes no terminaban ahí. Aprovechando el impulso de independencia que me brindaba tener mi propio transporte, decidí investigar opciones para adelantar mi formación académica. Siempre tuve claro que mamá jamás me ayudaría con la universidad, y menos aún si Clarisa también deseaba ir en un futuro cercano.
Así que, sin decirle nada a nadie, me acerqué al instituto local de la comunidad, donde tenían un programa especial llamado Early College, diseñado para estudiantes que quisieran avanzar créditos universitarios durante sus últimos años de secundaria. Después de pasar algunas semanas preparando la solicitud, cartas de recomendación y entrevistas con consejeros académicos, finalmente entregué todo el papeleo sin comentar ni una palabra a mi familia. Prefería evitar cualquier intento de sabotaje o interferencia por parte de mamá o Clarisa, algo que ambas eran perfectamente capaces de hacer sin remordimientos. El día en que recibí la carta de aceptación al programa, sentí una emoción indescriptible. Había sido aceptada con una pequeña beca parcial, suficiente para aliviar aún más mi carga financiera, siempre y cuando mantuviera buenas calificaciones y trabajara duro. Estaba tan emocionada que no pensé demasiado en las consecuencias inmediatas de la noticia. Especialmente cuando descubrí que el instituto había enviado también una copia digital de la carta al correo electrónico que mamá revisaba diariamente. Esa tarde, cuando volví del trabajo, encontré a mi madre esperándome en la sala con una expresión oscura y furiosa. Sostenía la carta impresa en una mano, agitándola violentamente mientras me acusaba a gritos de haber actuado a sus espaldas. ¿Quién te crees que eres para decidir esto sin consultarme? ¿Acaso yo no tengo nada que decir aquí?, vociferó con una furia que hacía temblar sus manos. Levanté la barbilla y respondí con absoluta calma y claridad: exactamente. Mi futuro es mío, no tuyo. Tú renunciaste a tu derecho a decidir por mí hace mucho tiempo. Por un instante vi en sus ojos la confusión genuina y la rabia contenida, pero también algo más: miedo. Miedo a perder el control absoluto que siempre quiso mantener sobre mí, miedo a descubrir que yo era capaz de construir una vida que no girara en torno a sus caprichos y preferencias. Aquel momento me confirmó lo que siempre había sospechado: mamá jamás había estado preparada para verme crecer realmente. Clarisa, por supuesto, no perdió oportunidad para hacer de aquello una escena aún más desagradable. Desde su habitación comenzó a grabar historias en redes sociales burlándose abiertamente de mí, diciendo que la nerd de su hermana creía que ir al instituto comunitario era un logro digno de celebración. Le respondí públicamente en sus redes, escribiéndole solo un comentario breve pero efectivo: trata de graduarte primero de álgebra básica antes de burlarte de mí, Clarisa. Sabía que aquellas palabras la herirían justo donde más le dolía, su ego superficial e inflado. Finalmente, bloqueé todas sus cuentas para no perder tiempo en tonterías y me concentré en lo verdaderamente importante: avanzar firme en mi objetivo de independencia total. Aquella noche, mientras me acostaba agotada pero satisfecha por todo lo logrado, comprendí que el camino que había iniciado ya no tenía vuelta atrás. Cada pequeño paso adelante era una victoria sobre aquellos que siempre dudaron de mí y menospreciaron mis capacidades. Y aunque sabía perfectamente que aún vendrían nuevos desafíos y conflictos en el futuro, ahora tenía claro que estaba preparada para enfrentarlos sin miedo y con la frente en alto. Actualización 3. Había transcurrido casi año y medio desde aquel día en que decidí tomar las riendas de mi vida por completo, y la distancia que había puesto entre mi familia y yo se sentía cada vez más grande e irreversible. La convivencia en casa se volvió apenas soportable, los silencios eran incómodos y pesados, las conversaciones se limitaban a asuntos cotidianos triviales. Y mamá y Clarisa parecían compartir una especie de pacto secreto en el que yo quedaba completamente excluida. Pero lejos de sentirme dolida o abandonada por su actitud distante, aquella indiferencia solo fortalecía mi determinación de escapar definitivamente del ambiente tóxico en que crecí. El tiempo en el programa de Early College resultó ser exactamente lo que necesitaba. Poco a poco, las aulas del instituto comunitario se transformaron en un refugio, un espacio donde nadie conocía la dinámica familiar opresiva que había marcado mi infancia. Por primera vez, pude reinventarme y mostrar a los demás una versión de mí misma que no estaba contaminada por las expectativas absurdas de mi madre ni por la sombra constante de Clarisa. Mis compañeros y profesores me veían por quien era realmente: una estudiante dedicada, trabajadora y ambiciosa, y no solo la hermana mayor o la hija problemática. Aquella sensación de reconocimiento genuino y respeto sincero fue increíblemente liberadora, y me impulsó a trabajar aún más duro, logrando mantener mi promedio académico en lo más alto. Sin embargo,
Para poder sostener económicamente mis gastos, tuve que asumir jornadas mucho más largas en el café. Ahora no solo atendía mesas, también ayudaba con las órdenes a domicilio, organizaba horarios e incluso me encargaba de hacer el inventario cada semana. George, el dueño de la cafetería, confiaba plenamente en mí y me había promovido a un puesto de responsabilidad. Aunque las jornadas largas eran agotadoras, también significaban ingresos más estables y suficientes para mantener mi independencia financiera sin depender en absoluto de mi familia. Cada dólar que ganaba tenía el sabor dulce de la libertad, y eso me impulsaba a seguir adelante sin importar cuán cansada estuviera al final del día. Mientras yo construía silenciosamente mi independencia, mamá seguía fingiendo una vida familiar perfecta en redes sociales. Publicando constantemente fotografías artificiales de Clarissa sonriendo frente a premios menores en concursos escolares y actividades extracurriculares, destacando cada pequeño logro como si fuera una hazaña épica. La narrativa que mamá construía públicamente parecía querer borrar por completo mi existencia, pero a mí ya no me importaba, yo sabía bien que aquella imagen era pura fachada. Una ilusión destinada únicamente a mantener su estatus frente a los vecinos y amigos del barrio. Clarissa, por supuesto, aprovechaba la situación para alimentar su ego creciente, y cada vez que coincidíamos en casa, no perdía oportunidad de lanzar comentarios malintencionados sobre mi supuesta mediocridad por estudiar en una comunidad universitaria en lugar de en una institución más prestigiosa. Sin embargo, la verdadera bofetada llegó cuando descubrí casi por casualidad que el fondo universitario que mis abuelos habían abierto para mí al nacer y que debería cubrir mis estudios superiores, había sido completamente vaciado por mamá, quien lo había destinado exclusivamente para los estudios futuros de Clarissa. Aquella noticia me golpeó con una fuerza que no esperaba, a pesar de que ya estaba acostumbrada a los favoritismos descarados de mi madre. Nunca imaginé que llegaría al extremo de privarme de algo que legítimamente era mío. Sentí una mezcla de rabia, dolor y decepción tan profunda que pasé varios días en silencio absoluto, procesando aquella nueva traición mientras fingía que todo estaba bien frente a mis compañeros y colegas de trabajo. Pero en lugar de permitir que ese golpe me derrumbara, decidí canalizar toda aquella furia y decepción en algo productivo. Trabajé aún más horas en la cafetería, aprovechando cada oportunidad de sumar ingresos extras. Asistí a talleres gratuitos en el Instituto Comunitario sobre Gestión Financiera y aprendí cómo invertir sabiamente mis ahorros, aunque estos fueran modestos. Decidí que jamás confrontaría a mamá por aquel robo descarado, prefería que creyera que no me había dado cuenta de nada. Sabía perfectamente que cualquier enfrentamiento solo traería drama y manipulación emocional, y yo no estaba dispuesta a darle ese gusto. Mi silencio sería mi arma más poderosa, porque mamá jamás podría predecir mis verdaderas intenciones y creía que permanecía ignorante e inocente. Mientras yo avanzaba discretamente en mi plan personal, Clarissa continuaba con su vida perfecta y artificial. Su popularidad en el instituto aumentaba, así como su arrogancia. Su estilo de vida era costoso y superficial, lleno de ropa cara, maquillaje exagerado y fiestas constantes con amigos que solo estaban interesados en su apariencia y en el dinero de mamá. Cada vez que la observaba desde lejos, con esa actitud prepotente y su risa irritante, sentía una mezcla de lástima y desprecio. Clarissa estaba viviendo en una burbuja que mamá había creado cuidadosamente a su alrededor, pero esa burbuja no tardaría en reventar. Yo tenía la certeza de que algún día, la realidad la alcanzaría inevitablemente, y cuando eso sucediera, yo estaría observando desde la distancia, sin remordimientos y sin ofrecer ayuda alguna. Por otra parte, papá se había convertido en una figura prácticamente invisible en nuestra casa. Su presencia era tan mínima que a veces incluso olvidaba que vivía allí. Evitaba cualquier confrontación o conversación seria con mamá, conmigo o con Clarissa. La mayoría de las noches se retiraba temprano a su habitación o al garaje, permaneciendo alejado de todo conflicto y fingiendo una vida familiar tranquila y apacible, aunque la realidad fuera completamente diferente. Su indiferencia ya no me afectaba ni me sorprendía, simplemente asumía que no podía o no quería hacer nada para cambiar las cosas, y aunque en un principio había deseado que él fuera mi aliado, con el tiempo acepté que también él había elegido un camino de apatía y silencio cómplice.
Finalmente, después de tantos meses acumulando ahorros, esfuerzos y méritos académicos, comencé a planificar con cuidado mi siguiente paso, mudarme definitivamente del hogar familiar. Había encontrado un pequeño apartamento que podía compartir con 2 compañeras del instituto, quienes también deseaban independizarse de situaciones familiares complicadas. Juntas calculamos gastos, organizamos presupuestos y discutimos responsabilidades domésticas, estableciendo un plan sólido que nos permitiría vivir con tranquilidad y autonomía. Aquel proyecto de mudanza no era solo un cambio físico de residencia, sino también un acto de resistencia y desafío contra la narrativa abusiva que mamá había construido durante años en torno a mi vida. Actualización 4. Habían pasado ya 4 años desde aquel cumpleaños que marcó un antes y un después en mi historia con mi familia, y en ese tiempo, más que cambiar, me transformé por completo. No solamente me mudé, no solamente corté con las cadenas que me amarraban a una familia que nunca me respetó como hija ni como ser humano, sino que también me reconstruí desde la dignidad, desde el silencio. Desde cada noche de trabajo en la cafetería, desde cada examen universitario que aprobé a solas, sin aplausos ni abrazos ni comidas de celebración, desde cada centavo que ahorré sin ayuda de nadie. Mientras mi madre seguía derrochando dinero en una hija que apenas podía recordar cómo se escribía su propio apellido sin copiarlo de algún papel. Durante ese tiempo no volví a casa más que en 2 ocasiones contadas, una vez para dejarle unas cosas a papá que había olvidado en mi coche después de que accidentalmente nos cruzáramos en el supermercado. Y otra vez cuando mamá me llamó con un tono forzadamente amable para decirme que mi abuela, la única que alguna vez me defendió dentro de esa casa, había sufrido una caída. Fui por respeto a la abuela, la única persona que nunca me dio la espalda, pero apenas crucé esa puerta sentí que todo en mí se cerraba. Clarisa ni siquiera me saludó, se limitó a pasar por mi lado con su perfume de diseñador y su aire de reina sin trono. Mamá, por su parte, mantuvo su pose de mártir, hablando a media voz sobre los sacrificios que hacía por la familia, como si yo no hubiera pasado años limpiando la mierda que ella misma desparramó por toda nuestra historia. En ese tiempo, Clarisa ya estaba en su último año de secundaria y había comenzado su proceso para ingresar a la universidad. Yo observaba desde lejos todo el espectáculo que montaban en torno a su supuesta inteligencia prodigiosa, a su futuro brillante, a su prometedor talento académico. Mi madre no escatimó en gastos, contrató tutores privados, compró cursos de preparación y, por supuesto, utilizó hasta el último centavo del fondo universitario que mis abuelos habían creado en un inicio para mí. Eso lo confirmé una tarde, revisando unos documentos antiguos que aún guardaba entre mis papeles, cuando encontré las copias de los extractos originales que había conseguido tiempo atrás por pura precaución. En ellos aparecía claramente mi nombre como beneficiaria inicial, junto con las fechas de cada retiro, todos firmados por mi madre, quien tenía acceso legal como tutora. Claramente, ella había vaciado ese fondo año tras año mientras yo trabajaba para costearme todo. No lloré. No grité. No la confronté. Solo lo guardé todo en una carpeta de Manila, perfectamente ordenada, con copias adicionales en digital. Sabía que todavía no era el momento, pero estaba cerca. Yo no necesitaba escándalo, necesitaba estrategia. Mientras tanto, yo ya había terminado mi periodo en el Community College y comencé a mover mis papeles para transferirme a una universidad estatal. Era un movimiento lógico, porque gracias a las clases adelantadas, tenía créditos suficientes para ingresar casi como estudiante de 3er año. Lo que significaba que podía obtener mi licenciatura completa con menos tiempo y mucho menos gasto. Presenté mi solicitud a la misma universidad a la que Clarisa aspiraba a entrar, sí, la misma donde mi madre pensaba que su hija estrella brillaría como la joya de la familia, y adjunté todo mi récord académico. Las cartas de recomendación de mis profesores, pruebas de mis prácticas laborales y también los certificados de los talleres extracurriculares que había tomado en todo ese tiempo. No solo fui admitida, sino que además me otorgaron una beca de mérito que cubría matrícula, materiales y una parte de los gastos personales. Cuando vi el correo de aceptación, sentí un nudo en la garganta, pero no de tristeza ni de emoción. Era una mezcla exacta de orgullo y rabia, orgullo por lo que había logrado sola y rabia por cada año que pasé escuchando a mi madre decirme que yo no servía para nada.
No dije una palabra en casa. Me limité a dejar que el destino hiciera su trabajo. Unas semanas después, mamá, como siempre hacía, fue la primera en revisar el buzón y encontró 2 sobres oficiales con los sellos dorados de la universidad. Abrió primero el de Clarisa, como si fuera lo más obvio del mundo, y apenas vio el contenido, se lanzó a gritar por toda la casa, que su hija menor había sido admitida, que era un orgullo. Que todas las inversiones habían valido la pena. Clarisa lloraba y se grababa para redes sociales diciendo que había logrado su sueño, mientras mamá la abrazaba con una intensidad tan falsa que casi podía escucharse el crujido de su propio ego. Pero luego mamá abrió el segundo sobre, el mío, y el silencio que siguió fue tan denso que hasta el gato dejó de maullar. No solo estaba admitida en la misma universidad, sino que además había recibido beca completa. No necesitaba un solo centavo del fondo que me robaron. No necesitaba que me pagaran nada. Había entrado por mérito, por esfuerzo, por puro trabajo duro. Y lo más dulce, gracias a esa beca, el sistema reestructuraría los fondos disponibles en función del ingreso familiar, lo cual automáticamente ponía en revisión el expediente económico de Clarisa. Ya que legalmente yo seguía figurando como parte del hogar. Un simple tecnicismo que no tardó en joderles el plan. En menos de un mes, Clarisa recibió un correo informándole que debía presentar documentación adicional y que su asistencia financiera quedaba congelada hasta nuevo aviso. Cuando ella chilló de indignación frente a la computadora, mamá entró corriendo, y juntas comenzaron a llamar a oficinas, a enviar correos, a pedir citas. Yo solo observaba desde el comedor mientras me tomaba un café con absoluta calma. Ellas nunca imaginaron que todo se debía a mi solicitud. Jamás creyeron que una decisión mía podía moverles el suelo tan fácilmente. No hice ninguna escena. No dije esto es por todo lo que me hicieron. No grité que por fin tenía el poder. Solo me levanté, dejé la taza en el lavaplatos, y al pasar por su lado dije con absoluta naturalidad, se llama mérito, Clarisa. Y cuesta más que tus zapatos de diseñador. Mamá intentó soltar algún comentario, pero la interrumpí antes de que pudiera abrir la boca del todo, y a ti, gracias por robarme el fondo. Porque eso me obligó a valerme por mí misma. Hoy te lo agradezco. Y sin más, salí de esa casa. No para siempre, porque aún había una pieza más que mover. Pero ya era evidente que el tablero, ahora, lo manejaba yo. Y el juego apenas estaba comenzando. Actualización 5. Había pasado casi medio año desde que ambas cartas de admisión llegaron a la casa y el desequilibrio que provocaron en el pequeño mundo perfecto de mamá seguía produciendo réplicas. Lo que para mí había sido un logro silencioso y largamente trabajado, para ellas fue el principio de un colapso que ni con todos sus intentos pudieron disimular. Clarisa no tardó en enterarse que su asistencia financiera estaba completamente comprometida, y que el dinero que mamá pensó que alcanzaría para cubrir su matrícula completa no era suficiente ni para el primer semestre. Porque los montos habían sido recalculados bajo el nuevo rango familiar, en el que yo figuraba como estudiante prioritaria por independencia económica, antigüedad académica y mérito. En pocas palabras, toda la narrativa que ellas habían sostenido durante años de que yo era la mediocre, la rebelde o la fracasada se venía abajo sola, y no por venganza explícita mía, sino porque la realidad por fin había hecho lo suyo. Clarisa intentó mantener la fachada. Durante el primer mes publicó fotos en la universidad como si todo estuviera normal, usando cada rincón bonito del campus para sus historias de Instagram, vistiendo ropa de marca, subiendo frases cursis con hashtags estúpidos como College Queen y Future Boss Babe. Como si la beca no le hubiera sido retirada y no estuviera usando tarjetas de crédito que ni siquiera estaban a su nombre para pagar libros que no entendía. Pero tarde o temprano, todo cae. No había cumplido ni 2 meses de clases cuando recibió la notificación de suspensión temporal de su matrícula por falta de pago. Mamá, en su desesperación, decidió hacer lo impensable, solicitó un préstamo estudiantil federal a su nombre con la tasa más alta que permitía el sistema. Lo firmó sin revisar la letra chica, convencida de que era una solución momentánea, una especie de puente económico hasta que todo se normalizara. Pero ese préstamo fue como colgarse una piedra al cuello.
La ironía es que mientras ellas navegaban en medio de su pequeño desastre financiero, yo estaba instalada en el campus sin preocupaciones. Mi beca cubría prácticamente todo, y además había conseguido un trabajo de media jornada como asistente administrativa en el Departamento de Orientación Académica. Mis horarios eran exigentes, pero manejables, y lo mejor de todo. Estaba rodeada de personas que no sabían ni les importaba que yo había crecido en una casa donde el desprecio venía envuelto en papel de regalo y las celebraciones se robaban como si fueran botines de guerra. Por primera vez en mi vida, sentía que cada día que pasaba me acercaba a algo que sí me pertenecía de verdad, un futuro elegido, construido y financiado por mí. Dormía mejor, comía mejor, pensaba más claro. Incluso mi salud mental, que durante años se había mantenido al borde del colapso, empezó a estabilizarse. Pero entonces, un día, mientras caminaba hacia mi dormitorio con una bolsa de lavandería colgada al hombro, recibí un mensaje de texto de mamá que me dejó congelada en el pasillo. Decía, ¿puedes venir este fin de semana? Necesitamos hablar. Es urgente. Sabía que ese necesitamos no era casual. Nunca me escribía así. Esa mujer no sabía pedir favores, ni siquiera sabía reconocer cuando algo no estaba bajo su control. El tono de ese mensaje no era solo urgente, era humillante. No respondí de inmediato. Me senté en una de las bancas del corredor, miré el teléfono por un rato largo, y finalmente, sin darles el gusto de un sí, simplemente escribí, estaré allá el sábado a las 4. 10 minutos. Ni uno más. Cuando llegué a la casa, la escena era tan patética como predecible. Mamá estaba sentada en el comedor con una carpeta de documentos frente a ella, y Clarisa, visiblemente alterada, estaba en el sofá con los ojos hinchados, sin maquillaje. Con el cabello desordenado y una pijama que gritaba que llevaba varios días sin salir de casa. Fue la primera vez en mi vida que la vi derrotada, y juro que no sentí lástima. Sentí justicia. Mamá comenzó con su tono pasivo-agresivo habitual, diciendo que las cosas se habían complicado un poco y que necesitaban soluciones familiares, pero la interrumpí en seco. Le dije que hablara claro, sin rodeos. Que dijera lo que quería de mí. Y entonces lo soltó, necesitamos que tomes un préstamo tú también, solo por este semestre. Para que Clarisa no pierda el año. Luego lo cancelamos. No supe si reír o escupirle en la cara. La mujer que me robó mi fondo universitario, que desvió cartas a mi nombre, que fingió que no existía durante años, ahora me pedía que me endeudara para salvarle el pellejo a su hija preferida. Tenía que ser una maldita broma. Me levanté sin tocar la silla y le dije exactamente lo que merecía escuchar, que si Clarisa no podía seguir estudiando, que buscara un trabajo como hice yo. Que si se había gastado su futuro en ropa, fiestas y estupideces, que ahora aprendiera lo que significaba vivir con consecuencias. Mamá gritó que yo estaba siendo cruel, que la familia debía apoyarse. Pero yo no olvidaba que cuando yo quise estudiar, ellas solo se apoyaban entre ellas, que cuando yo necesitaba una fiesta de cumpleaños, lo que me dieron fue una humillación pública. Clarisa, llorando, me dijo que no tenía idea de lo difícil que era ser ella, de la presión que sentía, y en ese momento entendí que en su cabeza aún se creía víctima. No respondí. Solo caminé hacia la puerta. Pero antes de salir, puse sobre la mesa una carpeta amarilla que llevaba conmigo, una copia de todos los movimientos del fondo educativo a nombre de mamá, firmados por ella, con fechas y montos. Adjuntados con la carta original de designación a mi nombre. La miré y le dije, por si algún día decides que quieres explicarle a un juez por qué le robaste a tu hija mayor para mantener a la menor como princesa. La cara de mi madre se transformó en segundos. Se levantó de golpe, como si fuera a detenerme, pero ya estaba fuera antes de que pudiera decir algo. Esa fue la última vez que puse un pie en esa casa. No volví para Navidad, ni para Acción de Gracias, ni para los cumpleaños de nadie. Si alguna vez me necesitaban, que me buscaran entre sus deudas y sus mentiras. Yo estaba demasiado ocupada construyendo la vida que ellas me dijeron que nunca sería capaz de tener. Y lo estaba haciendo mejor de lo que nadie en esa casa se atrevió jamás a imaginar. Actualización final. Habían pasado ya 2 años desde aquella última conversación en la que, por fin,
Puse las cartas sobre la mesa y les mostré lo que siempre se había negado a ver, que no solo me había levantado sin su ayuda, sino que me había convertido en una persona que ellas jamás podrían controlar. 2 años exactos de silencio casi absoluto, rotos únicamente por mensajes esporádicos de papá que llegaban como ecos lejanos, torpes y desubicados. Como si él no supiera muy bien en qué posición estaba parado frente a toda la mierda que él mismo dejó crecer dentro de su casa. De mamá y Clarisa no supe prácticamente nada, salvo por las pocas cosas que me llegaban a través de conocidos, vecinos y antiguos compañeros de escuela que aún mantenían alguna relación con ellas. Me enteré, por ejemplo, de que mamá terminó endeudada hasta el cuello y que, para intentar mantener a Clarisa en la universidad, hipotecó la casa. También supe que Clarisa no logró sostenerse mucho tiempo más en el campus después de que perdiera el semestre por inasistencia, y que, al parecer, había regresado a vivir con mamá tras una breve y fallida etapa en casa de una amiga que terminó robándole dinero y exponiéndola públicamente en redes. Irónico, considerando que ella pasó años alimentando una imagen de superioridad en plataformas que ahora solo usaba para publicar indirectas genéricas y frases motivacionales vacías. En cambio, yo estaba viviendo el cierre de mi mejor etapa. El día de mi graduación llegó como un suspiro largo contenido durante demasiado tiempo. Me levanté temprano, con el corazón latiendo despacio pero firme, como si cada pulsación me recordara que todo, absolutamente todo, había valido la pena. Me vestí con la toga y el birrete cuidadosamente planchados y observé por un largo rato la cinta dorada que representaba el honor académico que había alcanzado por mérito propio. Magna cum laude. Esa frase se sentía como un escupitajo en la cara de cada persona que alguna vez me trató como si fuera menos. No era solo un título ni una medalla. Era un grito silencioso contra todas las veces que mamá me llamó fracasada, contra cada comparación con Clarisa, contra cada mirada de desprecio disfrazada de corrección materna. La ceremonia fue larga, como suelen ser estos eventos, con discursos inflados, aplausos prolongados y cámaras capturando cada segundo como si todos los presentes hubieran vivido vidas intachables. Pero a mí me daba igual. Porque en medio de la multitud, entre el ruido y las flores y las familias emocionadas, yo sabía que lo que estaba a punto de cerrar no era solo una etapa académica, era una deuda histórica que tenía conmigo misma. Sentí que todo lo que había cargado durante años, desde el primer cumpleaños arruinado hasta la última petición absurda de mamá, se evaporaba con cada paso que daba hacia el escenario. Cuando me entregaron el diploma, no escuché ni los aplausos ni los gritos de los demás, escuché solo mi respiración, el latido de mi pecho, y una única frase que repetí en mi cabeza como un mantra: este sí es mi día. Después de la ceremonia, me dirigí al lugar asignado para las fotos oficiales. Me acerqué al fotógrafo con la carpeta en una mano y el birrete en la otra. Me pidió que sonriera y, por primera vez en mucho tiempo, lo hice de verdad. Sin rabia, sin necesidad de demostrar nada, sin el nudo amargo en el estómago. Era una sonrisa limpia, honesta, nacida de la paz que me daba haber sobrevivido. Apenas terminaron las fotos, me dirigí al estacionamiento, donde me esperaba mi coche, ya no el viejo Honda Civic que me acompañó durante años, sino un Subaru que compré meses atrás con el crédito que yo misma construí a punta de disciplina y trabajo. Lo miré con cariño. Aquel auto no era solo un medio de transporte, era otro símbolo de que nada ni nadie me había detenido. Subí al vehículo y, antes de arrancar, revisé el teléfono. Tenía 3 llamadas perdidas de mamá y un mensaje de texto que solo decía: hoy es un gran día para ti. Felicitaciones. Te queremos. No respondí. No porque aún estuviera enojada. Es que simplemente ya no era necesario. Ya no les debía explicaciones, ni diálogo, ni perdón, ni presencia. Todo lo que tenía que decir ya lo había dicho hace años, y lo que ellas decidieran hacer con su parte de la historia ya no era asunto mío. Me limité a borrar el mensaje, apagué el teléfono y puse en marcha el auto, dejando atrás el campus mientras el cielo se abría con una luz suave, como si incluso el clima quisiera reconocer que aquel día sí era mío. Que nadie lo estaba robando, que no era compartido con ninguna otra persona.
Conduje sin rumbo por casi una hora, sin música, sin destino claro, solo sintiendo el movimiento del auto y el peso ligero de mi título sobre el asiento del copiloto. Finalmente, me detuve en un parque casi vacío, bajé y me senté en una banca a observar a la gente pasar. Vi niños corriendo, parejas caminando, ancianos alimentando palomas, y comprendí que ese momento de calma era lo que había estado persiguiendo desde que tenía uso de razón. No un aplauso, no una venganza escandalosa ni una gran escena frente a todos. Solo esto, saber que había hecho las cosas a mi manera, en silencio, sin ayuda, con las uñas. Saber que no me rendí cuando todo en esa casa estaba diseñado para romperme. Que aunque ellas intentaron hacerme invisible, terminé brillando más que cualquiera. Y mientras el sol caía lentamente, pensé por última vez en aquella frase maldita que mamá había dicho años atrás, justo en mi cumpleaños número 16, no la feliciten, hoy es el día de su hermana. Me reí sola, sin amargura, sin veneno. Porque ahora podía decir, sin un gramo de duda, que hoy sí era mi maldito día. Y nadie, ni ayer, ni ahora, ni nunca más, iba a robármelo.